Espíritu Santo. Todos necesitamos ser llenos de su Espíritu. ¿Está de acuerdo conmigo? Y ahí es lo importante de esto, que podamos ahora entender qué es la llenura de su Espíritu en nuestras vidas. Tenemos conceptos un poco quizás muy vagos o quizás equivocados acerca de lo que es el Espíritu Santo. Pero Él es el que nos convenció de nuestro pecado. El día que aceptamos a Jesucristo, Él nos convenció. Él hizo una obra porque le permitimos que hiciera eso en nosotros. El día que aceptamos al Señor, el Señor dice que puso un sello. Si usted aceptó al Señor, dice, si lo crees, dice, en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Dos cosas que yo creo que todos hemos entendido acerca de la salvación, ¿verdad? Lo podemos decir con nuestra boca, pero no creerlo en el corazón. Entonces, ahí entra una cuestión en que si realmente todavía fui sellado, ¿verdad? Pero como en todo el caminar en este evangelio, en esta vida que Dios nos ha dado, nos va confirmando realmente en un cambio en nuestras vidas, la salvación que el Señor nos dio. Y a través de esa salvación es que ahora podemos tener el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo quiero que usted pueda abrir su Biblia, porque cuando hablamos de eso, y yo sé que usted conoce mucho de Biblia, quiero que vayamos al origen, hermano, de lo que vamos a aprender hoy acerca de la llenura del Espíritu Santo. Que sea Él haciendo una obra en cada uno de nosotros. Amén. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Si usted lo tiene ahí, por favor. Aquí comenzó o marcó lo que iba a ser la iglesia, el inicio de la iglesia de hoy. El día de ayer estuvimos compartiendo con los hermanos, porque también hay unas enseñanzas de los hermanos líderes acerca de hablar en lenguas. Y llegamos a un punto en común, ¿verdad? De que todavía está vigente, pero entendemos que la Biblia nos da ciertos lineamientos, unas maneras que se debe de hacer. Es algo personal, puede ser colectivo dentro de la iglesia, y hay que hacerlo de una manera ordenada. La Biblia nos dice, Pablo lo dejó como un manual de instrucción como debe de ser. Ahora, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, entonces ahí choca un poco acerca de este concepto. Dice Hechos capítulo 2 versículo 1, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene, hermano? Yo le pedí que trajera su Biblia y trajera sus notas para que apunte los versículos bíblicos. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, ayúdame a leerlo por favor, dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice la palabra, ¿qué dice? Llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, ahí quiero que usted lo lea y lo visualice. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Le voy a explicar un poquito de lo que pasó acá. Habían en el aposento alto esperando la promesa. Jesucristo les dijo que no se movieran hasta que la promesa llegara. Ellos estaban, dice la palabra, juntos, unánimes, hermano, orando y buscando del Señor. Cuando sucedió esto que marcó el inicio de la iglesia, porque ahí fue donde comenzó, dice la misma palabra que se repartieron, dice, llenó la casa donde estaban ellos, y se les aparecieron lenguas repartidas. Estas lenguas que menciona la palabra aquí eran lenguas humanas, para que usted tenga una idea. Eran idiomas, porque en ese momento habían de diferentes nacionalidades, y usted lo puede leer en el capítulo 2, habían de diferentes lugares. Esas lenguas que se repartieron no eran lenguas angelicales, sino eran lenguas humanas, idiomas pues. Quizás gente que hablaba inglés estaba ahí y empezaron a hablar inglés sin haberlo estudiado. Esas lenguas eran las que menciona el libro de los Hechos. Ahora, lo interesante de todo esto es lo que sigue en ese mismo pasaje, como lo presenta. Y dice la palabra, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo.
Ahí quiero que se detenga. ¿Qué dice la palabra? Fueron llenos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo había obrado en los discípulos y en todos ellos habían estado con Jesucristo y ellos ya sabían porque el Señor mismo se lo dijo cuando le preguntó a Pedro quién él era y le dijo, tú eres el Cristo. Y le dijo, no te lo reveló ni sangre ni carne. Ya estaba obrando el Espíritu en ellos. Pero necesitaban algo muy importante que era la llenura. Y ahí yo creo que nosotros debemos de entender que cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, en este momento cuando hablaba de las lenguas era una señal para los que estaban ahí, porque había que saber que realmente allí estaba en ese momento cumpliéndose la promesa que el Señor le había dado a ellos para que no salieran de Jerusalén. Hermano, la palabra del Señor no se enfoca en eventos o sucesos, sino que se va más allá de eso. Cuando dice y fueron llenos del Espíritu Santo, está hablando de algo especial, algo diferente, algo más grande. Las lenguas simplemente eran una señal, amén. Y nosotros podemos estudiar acerca de las lenguas, acerca de los dones espirituales, el don de lengua, y lo podemos encontrar acerca de lo que es realmente el hablar en lengua. Pero eso no determina una llenura en las personas. Eso fue un evento, algo eventual. Ahora nosotros, hermano, si tiene usted la bendición de hablar lenguas, qué bueno. Dice la misma palabra que se edifica a sí mismo. Habla con Dios. Y si nadie la interpreta, mejor que calle en la iglesia. Pero hermano, Dios obra. No le voy a hablar acerca de hablar en lengua, pero sí de la llenura de su espíritu, para que usted se dé cuenta. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu, se nos viene primeramente en la mente que hablar en lengua, ¿verdad? Si no hablas en lengua, no tienes llenura del Espíritu, ¿o no? ¿Verdad que esa es una de las cosas que se nos vienen a la mente? Pero a través de la Escritura nosotros podemos encontrar algo muy importante, que la llenura del Espíritu, si en este momento, en este acontecimiento se dio a conocer a través de las lenguas, y no le digo que eran lenguas angelicales, sino que un lenguaje humano, porque habían muchos y había que mostrar, habían 120 que estaban esperando ahí, y se derramó, se llenó la casa, y dice, y se llenó de su Espíritu Santo, y comenzaron, hermano, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La lengua solo fue una señal. Ahora, ¿qué es lo que sucede el día de hoy en la iglesia de hoy? La iglesia de hoy, hermano, se ha limitado tanto solo a la señal y no a lo más importante que es la llenura. ¿Sabe, hermano? Estar lleno del Espíritu Santo es aquello que usted entiende que tiene que estar constantemente llenándose. Tiene que haber algo, tiene que estarse depositando en nuestra vida. Mire, le voy a hacer para que podamos entendernos. Si nosotros dejamos de congregarnos, ¿usted cree que va a tener la misma comunión que tendría si se congregara todas las veces o todo el tiempo? Nosotros, póngase de esta manera, cuando muchas veces por una u otra razón, por enfermedad, por cuestión quizás laboral, no hemos podido congregarnos como lo hacíamos constantemente, ¿cómo nos sentimos? Alejados del Señor, ¿no se da cuenta? O sea, entonces no entendemos de que nosotros, aunque el Espíritu Santo está obrando en cada vida, necesitamos estar siendo llenados. Eso es lo interesante de esto. Mire lo que sigue adelante, porque este fue el inicio de la iglesia primitiva hasta la iglesia de hoy. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los discípulos, los apóstoles, y habían más gente. Ahora, ¿qué dice en Hechos capítulo 4, hermano, versículo 8? Si usted me ayuda a leerlo ahí. Aquí, ¿quién estaba hablando? Mire, Hechos 4, 8. Dice su misma palabra, dice, versículo 8, dice, entonces Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire lo importante de eso. Ya no hablaba acerca de
lo que menciona la Escritura era que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No estaba mencionando acerca de que habló otras lenguas. Cuando estamos hablando del poder de Dios, o estamos hablando de aquel creyente, hermano, que está lleno de la presencia del Señor, eso entonces ahí se muestra su llenura. Porque la iglesia ha reducido la presencia espiritual o la llenura espiritual en, por ejemplo, en hablar en lengua. Quiere que le mencione las cosas que no son la llenura del Espíritu Santo. Y eso, hermano, da dolor en la iglesia, porque no, a veces cuando leemos la Escritura nos podemos dar cuenta de que la iglesia se perdió el rumbo, el norte que la palabra marcó desde cuando comenzó. Lo que no es una llenura es, por ejemplo, creer que el Espíritu Santo te va a posicionar, que va a tomar control de tu cuerpo. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Y a veces la gente dice, hay que darle libertad al Espíritu. Escuche esto, el Señor desde su inicio ha sido un Dios de orden. Escuche lo que dice la palabra en Génesis 1. En el principio el Espíritu se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada. Hermano, el Espíritu Santo, Dios mismo, es un Dios de orden. Ahora, si usted ve, hay gente que ha llegado a este lugar y dice, esa iglesia no es espiritual. ¿Por qué? Porque el concepto que se tiene de lo espiritual, hermano, es el descontrol, el dejar que las emociones sobresalgan. Y eso no es lo que menciona la Escritura. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, cuando tuvo el valor y cuando la autoridad que Dios le había dado a través de Jesucristo, de poder sanar a un enfermo, y por eso fue cuestionado, y dice, y lleno del Espíritu Santo, o sea, el valor que tenía y la firmeza y la convicción, ahí estaba mostrando la llenura del Espíritu Santo. No se puso a hablar en las lenguas que se le habían dado a él en el día de Pentecostés, que fue una señal para todos los que estaban ahí. La llenura, hermano, va a ser evidente en algunos, va a ser una señal para algunos, pero no necesariamente en todos, porque eso es lo interesante. El no ser lleno del Espíritu Santo tampoco es temblar, porque a veces pensamos, hermano, que entre más tiembla, más se está siendo llenado de la presencia espiritual. Y mire, le voy a decir algo. Hay personas que tiemblan y que se caen al piso. Yo he caído al piso. Pero algo que he entendido, sabe que hay personas que probablemente no han tenido esa señal y tienen una vida mucho más agradable que esas. Hay gente que habla en lengua y es más chismosa, hermano, que el vecino que está a la vuelta de la casa suya. Y hay personas que no lo hacen y es una persona decente, prudente, sabia, para que se dé cuenta. Pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia pentecostal, escuche esto, ha reducido todo lo que es espiritual solo en hablar en lengua. La iglesia pentecostal, porque hay diferentes, hermanos, denominaciones, como usted le quiera llamar, pero la iglesia pentecostal lo ha reducido todo. Si alguien viene a este lugar, dice, esa iglesia no es espiritual. ¿Por qué? Porque es una iglesia de orden. Todas las cosas tienen un tiempo. Hay un momento de adorar, un momento de ministrar, un momento, hermano, donde queremos que el fluir del Espíritu se dé, pero siempre, hermano, agradando al Señor. Ahora, eso no depende de Dios. Muchas veces depende de la disposición que hay en cada uno de los que estamos aquí. Cuando abrimos un espacio, por ejemplo, se lo voy a poner así bien clarito. Cuando nosotros terminamos de adorar, hay un espacio, un lapso que se da para que usted le exprese al Señor cuánto le ama. Pero ¿sabe qué muchas veces pasa? Estoy adorando con mis pensamientos, pero se está acordando que mañana va a trabajar. Se está acordando de qué pesado le fue el día hoy. Se está acordando de que quizás se salió de la nota el hermano. Se está acordando, hermano, de que el pastor está más gordo. Se está acordando de que quizás el pastor esté enojado. O sea, todas esas cosas. Y eso no tiene nada que ver. Es un momento en el cual usted tiene que entender y discernir que es un momento, hermano, donde usted va a entrar en esa comunión con el Señor. Algo especial. Pero a veces, hermano, decimos, esa iglesia no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lengua, o porque nadie cae, porque nadie grita, porque nadie corre.
en ninguna parte de la Escritura salen esas manifestaciones, por lo menos la administración divina de parte del Señor. ¿Por qué está tan calladito, hermano? ¿Están prestando atención? Entonces, se da cuenta cómo la iglesia cambió tanto desde el inicio. Ahora, le voy a decir, yo hablo en lengua. Y le pido al Señor que me dé la interpretación. Justo le decía yo a los hermanos. Y se me salen aquí algunas palabras y le digo, Señor, y a veces, hermano, tras que las hablo, me sale una palabra y quisiera tener esa convicción que es lo que estoy diciendo en lengua, en mi oración. Ahora, pero me interesa más estar lleno de su Espíritu Santo, llenura. Porque esa señal, hermano, solo me sirve para saber que el Señor estoy en una comunicación con Él. No sé si me entiende. Por eso, hermano, aquí en Hechos capítulo 4 menciona algo muy importante. Mire, no hay que menospreciar nada. El Señor no nos pide, hermano, dice que no detengamos el hablar las lenguas, ¿verdad? O sea, no quiere decir que está prohibido hacerlo, no. Pero entendemos de qué manera debe de hacer, entendemos de cómo debe de ser la profecía dentro de la iglesia, lo entendemos. Si usted piensa que no creemos en hablar en lengua, le voy a dar una noticia, sí creemos. Sí creemos en la palabra profética, sí creemos que Dios puede usar a alguien a través. Yo se los he dicho, mire, cuando los hermanos están cantando aquí, están ministrando y hay palabra profética. Y ahí el Señor los está usando, porque Dios repartió diferentes dones. Ahora, la llenura es algo muy especial. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 17. Aquí, hermano, nos encontramos con un pasaje acerca de Saulo, conocido como Pablo. Mire, Pablo no estaba en el aposento alto. Él no estaba ahí. Él era el perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿qué dice Hechos 9:17? Dice, Ananías, y usted sabe quién era Ananías, ¿no? Luego que el Señor le salió al encuentro a Pablo ahí, cuando le decía, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él perseguía a la iglesia. Pero había una palabra, el Señor siempre conecta una cosa con la otra. Mire, el Señor le dice a Ananías que vaya a buscarlo. Dice, yo he conocido que este es tremendo. Le voy a parafrasear la Biblia. Porque ya sabía lo terrible que él era. Hermano, no solo que los iba a amenazar que iba a hacer algo, sino que él los mataba. O sea, pero el Señor, hermano, usó a Ananías y mandó a Saulo al mismo lugar para que pasara esto. Dice en el versículo 9, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo. ¿Por qué le dijo hermano? Porque ya había tenido un encuentro con Jesús. Ya era parte, hermano, de ese pueblo que el Señor ha hecho de nosotros de especial. Ya no era el perseguidor de la iglesia, ya no era el que estaba en el mundo, sino que ya era parte de la iglesia. Entonces, dice la palabra, y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para recobres la vista. ¿Y qué dice? Y seas lleno del Espíritu Santo. Mire que el Señor lo envió. Usó a Ananías para que recuperara la vista, pero también para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y usted sabe, las cosas que hizo Pablo, hermano, el más grande misionero de la historia, por mucho de lo que él hizo, de predicar la palabra, de abrir iglesias, establecer iglesias, el evangelio llegó hasta el día de hoy a nosotros. Mira qué interesante, ¿por qué fue lo que hizo Ananías? Orar por él para que recuperara la vista y que fuera lleno del Espíritu Santo. No habla nada más acerca de lo que pasó más adelante con Pablo. No habló en lengua en ese momento. Pero sí fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, muchas veces esperamos nosotros ser llenos para que alguien nos imponga manos. No necesariamente va a ser así. No necesariamente va a ser así. Puede ser que en algunos sí, porque mire, le voy a decir esto. ¿De quién depende realmente un crecimiento espiritual en alguien? Si yo vengo y oro por usted y le pongo las manos, pero usted no cambia. Mi intención fue, o el propósito del Señor era que yo orara por usted, pero el que continuase eso
no depende de mí o no depende de quien ore por usted, depende de usted. ¿Entiende? O sea, puede ser que en algunos casos, a través de la administración de alguien, podría ser lleno usted, o podría ser el comienzo de esa llenura espiritual. Pero eso no quiere decir de que usted va a pasar su vida, que cada uno le esté imponiendo manos. No, hermano, no puede pasar así. Dice, yo necesito que alguien ore por mí para que sea lleno. Hermano, no funciona así. Porque un día alguien lo va a hacer por usted, pero otro día usted va a hacer eso por alguien. Pero sigamos más adelante acerca de la escritura. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 9. Aquí, hermano, estamos hablando acerca de Saulo. Y mire, en esta situación en la que se encuentre, como el Señor lo llamó, dice, porque cuando lo llamó el Señor sabía que iba a ir por aquellos gentiles. Porque este es un instrumento para ganar a este pueblo. Y para que sufra, dice la palabra, para que padezca por este evangelio. Pero mire lo que dice Hechos 13:9. Si usted me ayuda a leerlo, por favor. Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. ¿Qué le quiero decir para que podamos entender? ¿Qué era lo que tenía Pablo? Dice, lleno del Espíritu Santo. Se encontraba en una situación, hermano, donde quería ganar a una autoridad importante, pero había un falso profeta llamado Bar Jesús, hermano, donde estaba interviniendo en lo que quería hacer. Escuche eso, mire lo que dice la palabra, la llenura que tenía Pablo. La búsqueda de parte del Señor, hermano, le daba ese valor. Por eso dice, y recibiréis, que dice en Hechos capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, que dice, y recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Sabe qué es eso? Es valor, hermano, convicción, firmeza, seguridad de lo que nosotros hablamos. Que no nos vamos a dejar, hermano, intimidar por cualquier situación que pasa. Eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, se da cuenta que Pablo estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en ese falso profeta. Esas son las características que encontramos, hermano, después de Pentecostés, de cuando pasó Hechos 2, cuando pasó, hermano, en Hechos 4, acerca de Pedro, cuando en Hechos 9 encontramos a Saulo siendo ministrado por Ananías, y ahora nos encontramos en Hechos capítulo 13, ahora Saulo confrontando a un falso. ¿Se da cuenta la llenura del Espíritu Santo? Ahora, mire lo que encontramos ahí en Hechos capítulo 13, versículo 52. ¿Qué es una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando uno está lleno? Mire lo que dice, 13:52, ¿lo tiene? Dice la misma palabra, hermano, de la siguiente manera. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y usted sabe, hermano, todas las situaciones que pasaba. Cuando Pablo fue a predicar, por ejemplo, a la ciudad de Antioquia, y a Antioquia de Siria, ¿sabe qué pasó? Dio el mensaje, la gente se convirtió, estaba alegre porque estaba siendo salva, así dice la palabra. Pero usted sabe que cuando se hace la obra del Señor, siempre va a encontrar oposición. ¿Y sabe quiénes eran los que estaban opuestos? Los judíos. Ellos eran los que estaban opuestos. Y dice que en la misma escritura ahí, si usted lo sigue leyendo, porque solo le dejé el versículo 52, ¿sabe qué? Dice que procuraron y lo sacaron de la ciudad. Y él gozoso, porque había cumplido la obra del Señor. Y solo le estoy diciendo las cosas que se hacen cuando hay llenura del Espíritu Santo. Ahora usted dirá, ¿el Espíritu Santo también obraba antes del Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el tiempo antiguo. ¿Qué le parece si nos vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 9? Ahí en Deuteronomio 34, 9. ¿Lo tiene? Deuteronomio 34, 9. Dice la palabra, si lo encuentra más rápido que yo, que Dios me lo bendiga mucho. Dice, y Josué, ¿lo tiene? Hijo de Nun, ¿qué dice? Fue lleno, ¿qué dice? Del Espíritu
de sabiduría. Escucha, pero este no es el Espíritu Santo. Pero si usted lee en Isaías capítulo 11, versículo 2, le dice todas las características del Espíritu Santo. ¿De qué fue lleno? Dice la palabra, hermano Josué. Dice, lleno del espíritu de sabiduría. La llenura. ¿Y sabe qué? El trabajo que le tocaba, hermano, a Josué, era la muerte de Moisés. O sea, le tocaba ahora liderar el pueblo. Pero no lo iba a poder hacer, hermano, solo con las buenas intenciones, sino que tenía que tener el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí usted lo puede ver en Isaías, si me ayuda mi hermano, en Isaías capítulo 11, versículo 2, para que usted entienda lo que contiene el Espíritu Santo del Señor. Si usted lo encuentra ahí en Isaías, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu qué dice? De sabiduría. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Usted ya había leído ese pasaje, hermano, de Isaías 11:2? ¿O es nuevo para usted? Bueno, para que se dé cuenta lo importante de la llenura de su espíritu. La sabiduría. Ahora, vamos a esto que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Qué le parece? Efesios 5:15. Dice la palabra del Señor. Efesios 5:16 creo que es. No creo que es. ¿Lo tiene? Dice, el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué dice la palabra? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Hermano, la llenura la obtenemos a través de la misma palabra del Señor. Usted sabe que la palabra es la que nos alimenta. Ahora, si nosotros no leemos la palabra del Señor, ¿cómo podemos ser llenos? Mire, hay señales que solo muestran que estamos listos para ser llenos. Se nos llena un poco. O sea, cuando dan esos momentos, hermano, donde hay ministración y uno es lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que usted va a vivir solo con ese momento de emoción, porque van a venir dificultades. Uno necesita, hermano, ahora seguir llenando aquello que el Señor depositó. No sé si me está entendiendo, pero hay gente que solo quiere eso. Hay gente que solo quiere emoción, hay gente que solo quiere gritos, hay gente que solo quiere saltos. Ahora, la pregunta es, ¿qué te fortalece cuando vienen los días malos? ¿De dónde te agarras? Mira, hay gente, hermano, la oración es buena, pero sin palabra, hermano, o no oramos de acuerdo a la voluntad del Señor y pedimos mal. Porque hay gente que quiere orar, pero no le gusta leer la Biblia. Aunque, bueno, voy a asumir que le gusta orar. Pero no leemos la Biblia. Entonces, mire, cuando pasó lo de Hechos 2 y habla acerca de la llenura, hermano, ¿sabe qué sucedió? Que nos dio una señal, fue depositado algo en nosotros, pero eso tiene que seguir llenándose. Y hay momentos de administración, pero lo que nos alimenta es la palabra del Señor. Esa es la palabra la que le va a dar a usted esa fortaleza. Por eso dice, hermano, que no nos embriaguemos, dice con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque, hermano, le voy a decir esto. Nosotros, los seres humanos, necesitamos ser llenos de algo. ¿Ok? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Usted está siendo lleno de algo. ¿De qué se está llenando? O sea, nadie puede decir que está vacío. Usted se llena de algo. Mire, por ejemplo, si a usted le gusta ver mucha película de acción, de violencia, usted se está llenando de agresividad. Usted está llenándose, hermano, de que cuando alguien le diga algo, usted esté listo para irle a dar 2 que 3 manotadas. Porque de eso se ha llenado. ¿Sí o no? Si usted mira novelas,
y no lee la Biblia, tiene un problema en su hogar, lo primero que va a hacer es poner en práctica de lo que usted se ha estado llenando. ¿O no? ¿Estamos mal o estamos bien? Ahora, usted sabe que la música lo ministra. Si usted escucha música del mundo, está ministrando su ser. Si usted escucha música romántica, usted quiere vivir esos momentos del amor prohibido. Es que de eso está llenándose usted. Ay, no, hay música muy bonita. Mire, está José Luis Perales, Camila. Mire, de eso se llenó usted. Ahora le voy a decir algo, hermano, ya fuera de gracia y todo eso. El Señor quiere que de nosotros saquemos eso que no está bien para que sea lleno. Amén, hermanos. Porque mire, le voy a decir, hay gente, mire, le voy a contar una de mis experiencias. En una ocasión me tocó ir a un campamento. Los muchachos estaban tocando, sacando alabanzas complicadas con su guitarra y su bajo y no sé qué instrumento era. Pero como a mí, y usted lo sabe, y ya muchos más van a saber, que mi debilidad era la música. Y empezaron a tocar una de rock que me gustaba. Pero desde que los escuché, mire, todo el mundo no le va. Un campamento cristiano. Amén, hermanos. Pero como yo me la caché, pues. Yo sabía que esa era la canción de rock que estaban ahí sacando. ¿Sabe qué pasa? Y estamos hablando entre músicos cristianos. ¿De qué cree que estaban llenos? De esa música. De esa música. Hermano, de lo que estamos llenos, de eso nosotros reflejamos. Amén. Ahora está entendiendo. Ahora, sigamos, hermano, lo que sigue diciendo la palabra. Lo que te controla, de eso estás lleno. Es fácil. Lo que controla tu ser, todo lo que tú eres, de eso estás lleno. Si está lleno de ira, es amargura, raíces internas que hay ahí. Si eso es lo que te controla. Porque si estás controlado, lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? Los frutos van a ser evidentes en nuestra vida. Eso, hermano, ni siquiera vamos a decir, tengo que ser bueno, o tengo que mostrar templanza, o paciencia, o amor. No, eso florece, se muestra, hermano, espontáneamente, amén. Entonces, una de las evidencias del Espíritu Santo, de la llenura de su Espíritu, ¿sabe cuál es? Le voy a pedir que usted pueda ponerlo. Una es el canto, o sea, la alabanza, la adoración, el canto. Esa es una. ¿Quiere saber usted si está lleno del Espíritu Santo? Porque estamos hablando de la llenura espiritual, amén, hermano. Ok, una de ellas es el canto. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros, ¿qué dice? Salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se recuerda lo que decía Efesios 5, 18? Si usted me ayuda, hermano, a retroceder, por favor. ¿Qué dice? No se embriaguen, pues no tomen vino. Mejor, dice, llénense de su espíritu. Ese está anterior a lo que acabamos de leer. Porque quiero que le pongamos sentido a lo que estamos hablando hoy acerca de la llenura espiritual. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, si tiene el don de hablar en lengua, si el Señor le puso esa señal, hermano, qué bueno. Pero si acaso no, usted puede ser lleno, porque le voy a decir esto también, solo aquel que ha recibido a Cristo puede ser lleno del Espíritu Santo. Denle un aplauso a Él. Dice la misma palabra en Efesios 5:19. Ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermano, nuestra alabanza demuestra la llenura que podamos tener. Si no nos gusta adorar al Señor, entonces quiere decir que no hay mucha llenura. Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Antes se llenos de su espíritu, dice. No os embriaguéis, no tomen pues. Palabras complicadas en esta versión, ¿verdad? ¿Dónde encontramos otro ejemplo? ¿Se recuerda de Pablo, hermano, que cuando Ananías recobró la vista y fue lleno de su espíritu? ¿Qué dice en Hechos capítulo 16, versículo 23? Ahí quiero que usted encuentre una historia de un hombre fiel al Señor, lleno del Espíritu Santo. En Hechos 16, 23 dice:
después de haberles azotado mucho, ¿sabe? Por hacer cosas buenas, los llevaron a la cárcel, les dieron una paliza, hermano, y en vez de estar maldiciendo a aquellos que les habían dado y mandándoles al infierno, miren lo que estaban haciendo, dice, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Tengo esta versión, creo que es diferente a la que usted tiene en sus manos, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, en la parte más terrible, hermano, porque aún en la cárcel hay un lugar más feo que todos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían, porque había en él llenura. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos la llenura espiritual, hay canto en nuestros labios. ¿Estaban viviendo momentos fáciles? No. Porque también sucede, hermano, que queremos cantarle o adorarle al Señor solo cuando nos esté yendo bien. Pero eso no es así. Es en todo tiempo, en todo momento. No importa la circunstancia. ¿Se da cuenta? Encontramos ahí las manifestaciones de la llenura cuando realmente alguien tiene esa llenura espiritual. No se mueve de acuerdo a las adversidades que le están pasando, sino que dice la misma palabra, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Porque nosotros, hermano, cuando no cantamos, lo primero que empezamos es a hablar todas las cosas, aquellas que nos han pasado y que no han sido buenas, ¿verdad? Pero aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 16, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿qué dice? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué? Mire, ahora, ¿qué es lo que está diciendo ese versículo? En nuestro corazón, ¿con qué, hermano? Con gratitud, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero con nuestra boca, ¿qué dice? En vuestro corazón, dice, al Señor, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando le adoramos o cantamos al Señor y sabemos de que está esa llenura espiritual, lo hacemos porque estamos dándole gracias, por gratitud. Entonces, esa es una evidencia. Mire, aquí entre usted y yo, hermano, aquellos que no cantan necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Necesitan leer los salmos. Necesitan leer estos versículos y llenarse y decir, hombre, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Cuando leo esto entiendo, yo necesito adorar al Señor. Necesito cantarle al Señor. Entonces ahí se empieza a llenar. Mire, la llenura, cuando lee la palabra, usted se está llenando. ¿Cuánto? No lo sé. Son como medidas que se están echando en un vaso. Todo depende de cada corazón. Usted debería de traer la Biblia, aunque le damos las notas, pero no la traiga a pasear, sino para que la abra. Pero mire, también sabe qué, le voy a decir algo. Da dolor que la gente no trae la Biblia y tira las notas que le damos domingo a domingo. ¿Sabe por qué damos las notas? Dice, es que la quieren imitar a la iglesia católica, mente cerrada. ¿Sabe para qué? Para que por lo menos pueda leerlo. Ya que no abre la Biblia porque la gente solo trae la Biblia a pasear. Por lo menos la mayoría. Y si usted no, que Dios realmente lo ha iluminado. Pero muchas personas hacen así. Entonces, la Biblia, las notas que se le entrega, lo que queremos es que sea lleno del Espíritu Santo, que haya palabra en sus vidas. Eso es todo. Porque ¿de qué le sirve traer la Biblia si la va a tener a un lado? Porque mire, entre lo que el predicador lee la Biblia, usted apenas está encontrando el versículo. Ya se perdió. Ese bocadito ya no se lo comió. Amén, hermano. Entonces, solo para que usted pueda entender. ¿Qué dice el versículo 20, hermano, de Efesios? Ayúdenme ahí, por favor, en la pantalla. Dice, dando siempre gracias a Dios. La gratitud, hermano, es otra evidencia. Ok, le dije el canto, una evidencia. La gratitud, otra evidencia. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe de haber? Agradecimiento.
Esa es una evidencia de que está siendo llenado del Espíritu Santo. Pero hay gente que no es agradecida, hermano. La gente piensa que las cosas pasan porque se las merecen. Y no le damos ni gloria ni honra al Señor, y no es así. Hermano, aquel que reconoce que estamos y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos ha sido por la misericordia del Señor. No por su esfuerzo, no por su capacidad, no por lo que usted es. Es por la gracia del Señor en nuestra vida. Entonces somos agradecidos. Y ahí entra Colosenses 3:16. Que por eso le cantamos, porque hay agradecimiento en nuestro corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, le voy a decir algo. Dice la misma palabra en Mateo 12:34. Estas palabras fueron fuertes en ese tiempo y deberían de ser fuertes para nosotros el día de hoy. En Mateo 12:34, ¿qué dice? Generación de víboras. ¿Qué tal y me ayuda a leerlo, hermano? Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque a veces, hermano, no sale nada bueno de nosotros. Y sabe, de lo que usted habla, de eso está lleno. De la abundancia del corazón, de eso usted habla. Entonces, hermano, ahí encontramos gente que dice bien espiritual. Pero, hermano, si usted mira sus comportamientos, sus actitudes, lo menos que usted piensa es que está lleno del Espíritu Santo. Puede hablar en lengua, sí, hermano. Por ejemplo, le voy a contar una de las experiencias que decían los hermanos del día de ayer. Que decía, yo conocí en el lugar donde yo me congregaba, en su país, y había una hermana que hablaba en lengua y profetizaba, pero mire, era la más chismosa del barrio. A la vuelta y todo el mundo sabía. Y entonces uno se pregunta, Dios le puso una señal, depositó su espíritu, pero nunca fue llena. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, hermano? Porque a veces uno, hermano, ahí es donde la palabra ya no es infalible, o sea, ya donde dice, hombre, y entonces ¿está hablando el Señor o realmente está hablando su espíritu, como persona? No el Espíritu Santo. Entonces, hermano, quiero que usted pueda ir entendiendo lo que es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu se refleja en lo que nosotros somos, en nuestro andar, en la manera que nosotros hablamos, en la forma en la que adoramos. Y eso no es que, voy a mostrar que estoy lleno del Espíritu Santo. No sirve, porque Dios no puede ser burlado. Amén, hermano. O sea, son cosas que salen espontáneamente. Amén. Voy a apurarme porque no quiero que se vaya tarde. Dice, otra evidencia, ¿sabe cuál es? Y esta es la más impactante para nosotros. ¿Sabe cuál es? El sometimiento. Repita conmigo, sometimiento. Y eso es lo que no nos gusta. Queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y sabe lo bonito de esto? Que vamos a leer versículo 16 de Efesios 5, donde dice, no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu. Dice, hermano, que cantemos al Señor, le daremos. ¿Y sabe qué viene la parte más bonita de todo esto? La familia. La familia es el reflejo de la relación que nosotros podemos tener con Dios. Y ahí viene un sometimiento en la familia. Mire lo que dice en Efesios, hermano, 5:21. ¿Lo tienen? Someteos, pues, leímos el 20. ¿Qué decía el 20? Dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí mire, las casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí sigue la parte que le corresponde a los hombres, pero es algo recíproco, ¿va? O sea, por cuestión de tiempo no lo voy a leer. ¿Lo leemos? Vaya, leámoslo pues. Yo no tengo problema con eso, mire. Aquí por votación, ¿lo leemos o no lo leemos? Pues sí, hermano, cada uno que agarre su parte. Aquí está hablando, hermano, de someternos unos a otros. Y lo voy a leer si lo encuentro. Si no lo encuentro, se lo pago la próxima semana. Hermano, búsquelo ahí, pues, porque si no, yo quiero que se vayan con su mente bien clara. 5:20, ¿qué? 5:20. Bien, ahí sí lo encontraron bien rapidito, mire, hermano. Bueno, qué bueno. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Escucha esto, hermano.
Ya se me perdí. Y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escucha esto, por la palabra. Dice la misma, versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Lo que dice, mujeres, sujétense a sus maridos, y a los hombres lo que nos dice. Ahora viene esto bien interesante, hermano. Pregúntese, usted en su interior, ¿usted está lleno del Espíritu Santo en su casa? A veces sí y a veces no. ¿Se da cuenta? ¿Qué decía en Efesios 5:16? Sé llenos del Espíritu Santo. Den gracias con cánticos espirituales, himnos. Y viene y nos encontramos, hermano, en el versículo 21, donde dice, casadas, mujeres, sujétense a sus maridos. Pero siempre, hermano, en el Señor. Y aquí es donde entra uno en la cuestión de que, hermano, tenemos dos vidas. Usted viene aquí, podemos venir aquí, voy a incluirme, porque yo soy igual que usted. Cantamos al Señor, lo adoramos, lloramos, hermano. Y saliendo, hermano, se le recordó el problema que traía. No me hables. Está que de un pelo está usted. Y la hermana, ¿verdad? Como está brava, no le cocina. Y porque voy al culto. Por la iglesia, ¿va? No, hermanos. Y el hermano dice la palabra que se sujete a sus maridos. La maltrata. Y habla en lengua, hermano. Y ministra. No, hermanos, mire qué interesante esto. Hace una comparación de lo que debe de ser la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta usted de eso? Esa es una evidencia, hermano, qué tan llenos estamos. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Levante su mano. Uy, qué barbaridad, hermano. Ay, Señor, desciende fuego. Que seamos llenos, porque mire, nadie levantó las manos. Ay, Dios, ya me está preocupando usted. Señor, haz como en Pentecostés. Si no estamos siendo confrontados, hermano, ¿sí o no? Y yo le digo en lo personal, hermano, muchas veces digo yo, Señor, la pasé bonito en el culto, pero esto que me hicieron, ya sabe quién es, ¿verdad? No menciono nombre, pero usted imagínese, me quita toda la paz. Y entonces, ¿dónde está la llenura que tuve? No, hermanos, tiene que ir ahí a mostrarla, porque eso es lo que nos dice la palabra. Dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y ya creo que casi estoy terminando. Y si ayudan los hermanos músicos, se los voy a agradecer mucho. ¿Está entendiendo lo que es la llenura espiritual, hermano? Es más que hablar en lengua, es una señal. Pero la llenura, hermano, es una conducta a través de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y dice la palabra, hermano, que por ejemplo, si el hombre maltrata a la mujer, oiga, y a todos nos ha pasado, que viene aquí a la iglesia, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Y en la casa, como perros y gatos. Enemigo a muerte, hermano. Que si el Señor llegara ahí, y la mujer de igual manera, ¿va? No le lava la ropa, no le cocina, la casa patas arriba, hermano. Y adorando al Señor. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Dice que nos sometamos, hermano. O sea, porque la culpa se le echan a la iglesia todo el tiempo. Dice, ay, dice... El esposo o la esposa, por estar metido en la iglesia. No, hermanos, la iglesia no tiene nada que ver. Es nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Dice primera de Pedro 3:7. Dice, asimismo vosotras mujeres. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 3:7. Las casadas, no, vamos a ver, dice, estén sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Escuche qué interesante. ¿Cómo nosotros ganamos? Aquí ponen referencia de una familia. Porque a veces lo que hacemos, hermano, lo tiene. ¿No es primera de Pedro 3:7, no dice? Es que, ok. Versículo 7. Versículo 7 en otra versión. Esa es otra versión, hermano. Pero, ¿entendió lo que quiere decir? O sea, dice... No los estés invitando a la iglesia.
sino que gánatelo con tus acciones. Voy a ir al culto, déjele todo listo. No se venga, hermano, acá o hermana, no se venga aquí y deja todo tirado allá, ¿no? O sea, atiéndalo. Va a decir, pucha, esta mujer, aunque va a la iglesia, pero me dejó todo listo. Y el hombre igual. El hombre de la misma manera. Que no lo ganemos con lo que le digamos, sino por nuestra conducta. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Sabe que eso es ser lleno del Espíritu Santo? Más que estemos diciendo, hermano, porque a veces venimos acá, ore por fulano, ore por mi hijo, ore por ella, ore por él. Y en la casa, ¿cuál es nuestra actitud, nuestro comportamiento? ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo en nosotros? Recuerde que hay frutos del Espíritu. Amén, hermano. No sé si usted me ha entendido acerca de lo que es la llenura espiritual. La llenura espiritual es una manera de vivir. Si usted dice que está lleno del Espíritu Santo, tiene llenura. Si realmente el Espíritu Santo se satisface en usted, hermano, sus actitudes, lo que habla, en su trabajo, ¿qué ejemplo damos? ¿Hay llenura realmente? Respondo con ira. Soy de los que no me gusta que me corrijan, que me digan nada. Hermano, no hay sometimiento. Eso es lo que encontramos en Efesios capítulo 5 desde el 16 en adelante. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, no nos dejemos guiar solo por señales. ¿Sabe algo? En la Biblia, acerca del Espíritu Santo, ese fue un evento, una señal. Y qué bueno que todos lo tuviéramos. Yo lo quisiera que todos lo tuviéramos. Porque en la misma palabra en Corintios nos dice, ay, cuánto desear, hermano, que todos tuvieran esos dones. Pero sabe, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, mostrar lo que Él es, hermano, habla de hechos, actitudes, comportamientos de la gente. Esa es la llenura del Espíritu. Todo aquel que ha recibido al Señor, el Señor depositó su Espíritu ahí. Ahora está en nosotros llenarnos. Nos llenamos con su palabra, cantamos, adoramos al Señor, le damos gracias. Amén, hermanos. El hablar en lengua ya sería otro tema, pero quiero que usted entienda acerca de la llenura espiritual. Si usted realmente está lleno, ¿de qué está lleno? Tengamos claro, hermanos. Cuando usted viene acá, el Señor deposita en usted un poco, pero está en usted seguirlo llenando. Está en usted, está en usted. ¿Qué le parece si se pone en pie? Póngase en pie. Le vamos a cantar al Señor 2 minutos. Lléname. Cuando le adoramos al Señor, lo que Él hace es empieza a depositar un poco, pero ya después de salir de aquí, usted tiene que continuar eso, porque ahí no se queda la llenura espiritual. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Cierre sus ojos y adórelo a Él. Probablemente usted tenga que sacar cosas de su interior para que entre su palabra en su interior, en su vida, y que el Espíritu empiece a obrar, a obrar, a obrar. Gloria sea el Señor. Si usted se atreve a levantar sus manos, dele 2 minutos de adoración a Él. Llena mi vida, Señor.